Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Detrás del trono del crisantemo, en las sombras de los palacios de Kioto y Tokio, se tejieron los destinos de un imperio. No por la espada de los samuráis, sino por la voluntad de mujeres extraordinarias, las madres imperiales. Ellas, consortes, emperatrices y princesas, navegaron un mundo de estricto protocolo y deber ineludible. Desde biombos de seda y jardines secretos, eligieron herederos, forjaron alianzas y decidieron quién gobernaría Japón. Esta es la historia no contada del poder femenino que moldeó la dinastía más antigua del mundo. Una crónica de ambición, sacrificio y legado. En el albor de la historia japonesa, cuando el cielo y la tierra aún no estaban del todo separados, nació una narrativa que daría forma a un imperio por milenios. Esta no es la historia de un rey guerrero, sino la de una diosa, Amaterasu o Mikami, la deidad del sol y el universo. Según las crónicas del Kojiki y el Nihon Shoki, Amaterasu nació del ojo izquierdo del dios Izanagi. Su resplandor era tan inmenso que su padre le encomendó gobernar el Takamagahara, la alta llanura celestial. Su reinado, sin embargo, fue puesto a prueba por la furia de su hermano Susanoo, el dios de las tormentas. Sus actos de violencia y profanación la sumieron en tal dolor y temor que Amaterasu se ocultó en la cueva celestial de roca, Amano Iwato, sumiendo al mundo en una oscuridad perpetua. Los 800.000 dioses, desesperados, idearon un plan. Colocaron un espejo sagrado y joyas frente a la cueva, y realizaron una danza ritual tan estridente y alegre que la curiosidad venció a Amaterasu. Al asomarse, vio su propio reflejo deslumbrante en el espejo, y mientras estaba hipnotizada, los dioses la sacaron, devolviendo la luz al universo. Este mito es más que un cuento de creación. Es la escritura fundacional del poder imperial japonés. Amaterasu envió a su nieto, Ninigi no Mikoto, a la tierra para gobernar, otorgándole 3 tesoros sagrados: el espejo que la atrajo, la joya de la cueva y la espada Kusanagi. Estos objetos se convirtieron en las insignias imperiales de Japón. De Ninigi descendió el primer emperador, Jimmu, estableciendo una línea de sucesión divina e ininterrumpida que legitimaba a sus descendientes. El poder del emperador no emanaba de la conquista, sino de la sangre de una diosa. Así, en el corazón mismo de la identidad imperial japonesa, encontramos una matriarca divina, una madre solar, cuyo legado es la luz que guía a la nación. Dejando atrás el velo del mito, la historia de Japón nos presenta a la primera mujer en ocupar el trono del crisantemo no como consorte o regente, sino como soberana por derecho propio, la emperatriz Suiko. Su ascenso en el año 593 marcó un punto de inflexión, una era de profundas transformaciones políticas y culturales. Suiko no era una figura pasiva. Fue una estratega política que navegó las turbulentas aguas de las rivalidades de clanes, especialmente el de su propia familia, el poderoso clan Soga, que había orquestado su entronización tras el asesinato del emperador anterior. En lugar de gobernar sola, Suiko demostró una astucia excepcional al nombrar a su sobrino, el príncipe Shotoku, como su regente. Juntos, formaron una de las alianzas de gobierno más efectivas de la historia japonesa. Bajo su largo reinado de 35 años, Japón comenzó a forjarse como un estado centralizado. Promovieron activamente el budismo, que se convirtió en una poderosa fuerza cultural y política, financiando la construcción de templos emblemáticos como Horyuji. Fue durante su era que se promulgó
la Constitución de los 17 artículos, un código moral y político de influencia budista y confuciana, que buscaba establecer un gobierno burocrático eficiente y leal al emperador. Además, Suiko y Shotoku reanudaron las misiones diplomáticas a la China de la dinastía Sui, buscando absorber conocimientos, tecnología y sistemas de gobierno avanzados. La emperatriz Suiko no fue una simple guardiana del trono. Fue una monarca activa que, en un período dominado por hombres y clanes beligerantes, utilizó la diplomacia, la religión y la reforma legal para sentar las bases del Estado japonés clásico. Su reinado demostró que una mujer podía gobernar con autoridad y visión, estableciendo un precedente para las futuras emperatrices reinantes que la seguirían. Con el inicio del período Heian en el siglo IX, el poder en Japón comenzó a cambiar de manos de una manera sutil pero absoluta. No fue a través de la espada, sino a través del lecho nupcial. Esta fue la era del clan Fujiwara, una familia de aristócratas de la corte que perfeccionó una estrategia de control político tan duradera como brillante: la política de regencia o Seikan Seiji. Su método era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Los Fujiwara se aseguraron de que sus hijas, educadas para ser cultas, hermosas y dóciles, se casaran con los emperadores. El objetivo principal de estas uniones no era el amor, sino la procreación. Cuando una emperatriz Fujiwara daba a luz a un heredero varón, el clan alcanzaba su meta. El niño era criado en la casa de su abuelo materno, el líder del clan Fujiwara, no en el palacio imperial. Esto aseguraba que la lealtad del futuro emperador estuviera con su familia materna. A menudo, el emperador reinante era presionado para abdicar a una edad temprana, colocando a su hijo, un niño, en el trono. En ese momento, el abuelo Fujiwara era nombrado Seisho, o regente, para un emperador menor de edad. Si el emperador llegaba a la edad adulta, el regente simplemente cambiaba su título a Kanpaku, asesor principal, pero en la práctica seguía ostentando el poder real. Las mujeres Fujiwara eran los vasos sagrados de esta estrategia. Su deber era producir herederos y asegurar la continuidad del linaje imperial entrelazado con la sangre Fujiwara. Eran las madres de los emperadores, y a través de ellas, sus padres y hermanos gobernaban Japón desde las sombras, convirtiendo al trono del crisantemo en un símbolo ceremonial mientras ellos manejaban los verdaderos hilos del poder durante casi 300 años. En el apogeo del poder Fujiwara, una mujer encarnó el éxito supremo de la estrategia del clan. Fujiwara no Shoshi era la hija del hombre más poderoso de Japón, Fujiwara no Michinaga, quien audazmente declaró en un poema que su poder era tan pleno como la luna llena. La vida de Shoshi sería el instrumento para asegurar que ese poder nunca menguara. En el año 999, con solo 12 años, fue enviada a la corte para convertirse en consorte del emperador Ichijo. Sin embargo, existía un obstáculo formidable. El emperador ya tenía una amada emperatriz, Teishi. En una maniobra política sin precedentes que demostró la inmensa influencia de Michinaga, se creó un nuevo título para Shoshi, Chugu, equivalente en rango al de Kogo de Teishi. Por primera vez, un emperador japonés tenía dos emperatrices simultáneamente. La corte se dividió en dos salones rivales, cada uno compitiendo en cultura y prestigio. Mientras que la emperatriz Teishi patrocinaba a la brillante escritora Sei Shonagon, el salón de Shoshi se convirtió en el hogar de otra genio literaria, Murasaki Shikibu, quien escribiría la historia de Genji bajo su mecenazgo. Pero el verdadero deber de Shoshi no era cultural, sino dinástico.
mientras Teishi luchaba contra la tragedia personal y la caída política de su familia, Shoshi cumplió con su misión a la perfección. En 1008 dio a luz a un hijo, el futuro emperador Go-Ichijo. Un año después, tuvo otro, el futuro emperador Go-Susaku. Al convertirse en la madre de 2 emperadores consecutivos, Shoshi no solo cimentó el dominio de su padre Michinaga durante décadas, sino que ella misma alcanzó el pináculo del poder para una mujer de su época, obteniendo el título de Gran Emperatriz Viuda. Su vida fue el ejemplo perfecto de cómo el deber, el nacimiento y la estrategia convirtieron a las mujeres Fujiwara en las verdaderas matriarcas del imperio. La era Heian, que abarca desde el siglo Echo al XII, representa el apogeo de la corte imperial japonesa. En la capital, Heian-kyo, la actual Kioto, floreció una cultura de una sofisticación exquisita, un mundo flotante de poesía, romance y protocolo estricto. Sin embargo, tras las pantallas de seda y los versos delicados, se libraba una batalla silenciosa por el poder, y sus principales armas eran las mujeres. El clan Fujiwara perfeccionó una estrategia conocida como Sekan Seiji, o gobierno de regencia. Su método era simple pero increíblemente efectivo: casar a sus hijas con los emperadores. El objetivo no era el amor, sino el vientre. Si una hija Fujiwara daba a luz a un heredero varón, su padre o hermano era nombrado regente del joven emperador, ostentando el poder real mientras el soberano permanecía como una figura divina y ceremonial. Las mujeres imperiales vivían en una jaula dorada. Recibían una educación excepcional en caligrafía, música y literatura, como lo demuestran las damas de compañía Murasaki Shikibu y Sei Shonagon, autoras de obras maestras de la literatura japonesa. Pero su deber primordial era político y biológico. La presión para producir un heredero era inmensa y su fracaso podía significar el declive de su familia. Figuras como Fujiwara no Shoshi, emperatriz del emperador Ichijo y madre de 2 futuros emperadores, se convirtieron en el eje sobre el que giraba el destino del clan más poderoso de Japón. Su influencia no era directa. No gobernaban con decretos, sino desde el interior de los palacios, asegurando la línea de sucesión y con ello la continuidad del poder de sus padres y hermanos. Eran el suave pero inquebrantable pilar del dominio Fujiwara. El delicado equilibrio del mundo Heian no podía durar para siempre. A finales del siglo XII, el poder de los clanes guerreros, los samuráis, creció hasta eclipsar a la aristocracia cortesana. La devastadora guerra Genpei entre los clanes Taira y Minamoto destrozó el mundo flotante y marcó el comienzo de una nueva era, el Japón feudal. Con el establecimiento del shogunato de Kamakura por Minamoto no Yoritomo, el poder político se trasladó de Kioto a Kamakura, de la corte al cuartel. El emperador se convirtió, más que nunca, en una figura simbólica, un pontífice cuya autoridad divina era necesaria para legitimar al shogun, pero que carecía de poder militar o administrativo real. Para las mujeres de la familia imperial, este cambio fue cataclísmico. Su papel como instrumentos de la política matrimonial se volvió aún más crucial y peligroso. Ya no se trataba de asegurar la regencia para un padre cortesano, sino de forjar frágiles alianzas entre una corte debilitada en Kioto y un gobierno militarista en Kamakura. Una princesa imperial casada con un shogun o con el hijo de un shogun podía servir como un puente vital, un peón en un juego mucho más violento y despiadado. La tragedia personal de estas mujeres fue inmensa. Atrapadas entre la lealtad a su linaje divino y las demandas de los guerreros que ahora gobernaban la tierra, sus vidas estaban dictadas por la razón de Estado. Un ejemplo desgarrador
es el de la emperatriz Kenreimon-in Taira no Tokuko, quien sobrevivió a la aniquilación de todo su clan en la batalla naval de Dan no Ura, solo para vivir el resto de sus días como una monja solitaria, un espectro viviente de una era perdida, un recordatorio del alto precio que las mujeres imperiales pagaron por el ascenso del shogun. Antes de que los Minamoto establecieran el primer shogunato, otro clan de guerreros, los Taira, estuvo a punto de dominar Japón por completo. Su líder, el audaz y ambicioso Taira no Kiyomori, fue un maestro de la intriga política que entendió perfectamente el manual de juego de los Fujiwara y lo adaptó para sus propios fines. Kiyomori no provenía de la antigua aristocracia de la corte, pero usó su poder militar para abrirse paso a la fuerza en los pasillos del poder en Kioto. Su estrategia se centró en sus hijas y parientes femeninas. Sistemáticamente las casó con miembros de la familia imperial y con las familias cortesanas más influyentes, tejiendo una red de alianzas que consolidó su posición. Su jugada maestra fue casar a su propia hija, Taira no Tokuko, con el emperador Takakura. Cuando Tokuko dio a luz a un hijo, el futuro emperador Antoku, Kiyomori, alcanzó el cenit del poder. Se convirtió en el abuelo del emperador, un puesto que le otorgó una influencia sin precedentes para un hombre de origen guerrero. Las mujeres del clan Taira, especialmente Tokuko, fueron los instrumentos de esta asombrosa ascensión. Su deber era incuestionable, su destino, inseparable del de su clan. La vida de Tokuko encapsula la gloria y la tragedia de esta estrategia. Pasó de ser una joven provinciana a la emperatriz de Japón, pero su elevada posición dependía enteramente del poder militar de su padre. Cuando la fortuna de los Taira se derrumbó en la guerra Genpei, también lo hizo su mundo. Se convirtió en testigo de la masacre de su familia y vio a su propio hijo, el niño emperador Antoku, perecer en el mar. Su vida demuestra el riesgo extremo de vincular el destino femenino al poder masculino en una era de guerra implacable. En la historia de las mujeres y el poder en Japón, Hojo Masako es una figura que rompe todos los moldes. No era una princesa imperial ni una delicada dama de la corte de Kioto. Era la hija de un clan guerrero provincial y la esposa del primer shogun, Minamoto no Yoritomo. A diferencia de las mujeres que la precedieron, Masako no ejerció su poder a través de matrimonios o partos, sino directamente, con una astucia política y una voluntad de hierro que la hicieron temible. Tras la muerte de Yoritomo en 1199, Masako se enfrentó a un mundo que esperaba que se retirara. En un movimiento brillante, se ordenó monja budista, un acto que tradicionalmente significaba la renuncia al poder mundano. Sin embargo, para Masako fue una máscara. Con la cabeza rapada y vistiendo túnicas de monja, se convirtió en el verdadero centro de poder del shogunato, ganándose el apodo de Ama Shogun o la monja shogun. Maniobró para asegurar que sus hijos, Yoriie y Sanetomo, sucedieran a su padre, pero cuando ambos fueron asesinados, se negó a permitir que el gobierno de Kamakura se desmoronara. En su lugar, instaló shogunes títeres, mientras su propio clan, los Hojo, gobernaba como regentes. Su momento definitorio llegó en 1221, durante la guerra Hokkyu. El emperador retirado Go-Toba, intentando restaurar el poder imperial, declaró al shogunato proscrito y llamó a los guerreros del país a unirse a su causa. Fue Masako quien se enfrentó al desafío. Pronunció un discurso legendario ante los vasallos de Kamakura, recordándoles las deudas que tenían con su difunto esposo y exhortándolos a defender el shogunato. Sus palabras los unieron, y las fuerzas de Kamakura aplastaron la rebelión imperial. Hojo Masako
no solo influyó en quien gobernaba, desafió al mismísimo trono del crisantemo y ganó, redefiniendo para siempre los límites del poder femenino en Japón. La era Sengoku, el período de los estados en guerra, fue una tormenta de fuego que amenazó con consumir a Japón. En medio de este caos, el trono imperial en Kioto, aunque espiritualmente supremo, era políticamente impotente y financieramente indigente. Los emperadores eran peones en los juegos de los daimyo, los señores de la guerra que luchaban por el control del país. Para las mujeres de la corte, la supervivencia no era una cuestión de estrategia militar, sino de sacrificio dinástico. El deber de la sangre se convirtió en su única arma y su carga más pesada. Las princesas imperiales y las damas de alta cuna eran las piezas más valiosas en las negociaciones de paz y las alianzas. Un matrimonio podía asegurar la protección de un clan poderoso o apaciguar a un enemigo formidable. Estas uniones no eran cuentos de amor, sino transacciones políticas fríamente calculadas. La consorte de un emperador, como Fujiwara Fusako, esposa del emperador Go Kashiwabara, enfrentaba una presión inmensa. Su deber principal era producir un heredero varón para asegurar la continuación de una línea dinástica que se extendía por más de 1000 años. Una tarea casi imposible en una corte empobrecida, donde la malnutrición y las enfermedades eran comunes. La tragedia personal de estas mujeres era profunda. Sus cuerpos eran recipientes del linaje, sus vidas dictadas por la necesidad de Estado. Mientras los samuráis luchaban con espadas, ellas luchaban en los silenciosos pasillos del palacio, usando su fertilidad y su linaje como escudos para proteger un trono que se desmoronaba. Cada niño nacido era una victoria. Cada aborto o muerte infantil, una catástrofe que ponía en peligro no solo a la familia, sino al propio símbolo de la nación. A principios del siglo XVII, el shogunato Tokugawa había consolidado su poder, poniendo fin a la era de guerras. Sin embargo, su control sobre la corte imperial en Kioto era absoluto y asfixiante. En este nuevo orden nació una figura única, la emperatriz Meisho, hija del emperador Go Mizunoo y de Tokugawa Masako, hija del shogun. Su propia existencia era un símbolo de la subyugación imperial al poder militar. Cuando su padre abdicó abruptamente en 1629, tras un conflicto con el shogunato, el trono quedó vacante. En una maniobra política sin precedentes, el shogun Iemitsu instaló a su sobrina de 7 años, Okiko, como la emperatriz Meisho. Era la primera mujer en reinar como emperatriz titular en más de 800 años. Su reinado, sin embargo, fue una farsa cuidadosamente orquestada. Vivía en una jaula de oro, rodeada de los lujosos protocolos de la corte, pero despojada de cualquier poder real. Cada uno de sus movimientos era vigilado por los funcionarios del shogunato. No se le permitió casarse ni tener hijos, ya que su propósito no era continuar una nueva línea, sino actuar como una regente temporal, hasta que su medio hermano menor, el príncipe Tsuguhito, tuviera la edad suficiente para gobernar. Durante 13 años, Meisho desempeñó su papel ceremonial con una dignidad silenciosa. Fue una soberana en nombre, pero una prisionera de su linaje. En 1643, como estaba planeado, abdicó en favor de su hermano, quien se convirtió en el emperador Gokomyo. Meisho vivió el resto de su larga vida en reclusión, un recordatorio viviente de cómo el poder del shogunato podía incluso doblegar la sagrada institución del trono del crisantemo, utilizando a una mujer como su instrumento más obediente. Durante la paz impuesta por los Tokugawa, la vida dentro de los muros del Palacio Imperial de Kioto se convirtió en un universo cerrado, gobernado por un protocolo inmutable y asfixiante. Para la emperatriz consorte y las concubinas,
Este mundo, conocido como el Kokyu, era a la vez un santuario y una prisión. Su existencia estaba dedicada a un único propósito: dar a luz a un heredero imperial. Esta misión dictaba cada aspecto de sus vidas, desde la comida que ingerían hasta las ropas que vestían y las horas en las que dormían. La jerarquía era brutalmente rígida. En la cima estaba la emperatriz consorte, seguida por un escalafón de consortes de menor rango, cada una con su propio séquito de damas de honor. La competencia entre ellas era feroz, aunque siempre velada por una etiqueta impecable. El favor del emperador era la moneda más valiosa, y la concepción de un hijo, especialmente un varón, era el premio final que garantizaba estatus y seguridad. La vida cotidiana era una sucesión interminable de rituales: ceremonias de caligrafía, concursos de poesía, arreglos florales y la quema de incienso llenaban las horas. Sin embargo, estas actividades refinadas ocultaban una profunda soledad y aislamiento. El contacto con el mundo exterior estaba prohibido, y las noticias llegaban filtradas a través de los funcionarios de la corte. Las tragedias personales eran comunes y silenciosas. La incapacidad de concebir era una fuente de inmensa vergüenza y podía llevar al ostracismo. La muerte de un hijo en la infancia, una ocurrencia frecuente, era una pena que debía soportarse con una compostura estoica. Estas mujeres, envueltas en capas de seda y tradición, eran los engranajes silenciosos de la maquinaria imperial, sacrificando su libertad y su identidad por la promesa de la continuidad dinástica. La llegada de los barcos negros del Comodoro Perry en 1853 destrozó el aislamiento de Japón y precipitó la caída del shogunato Tokugawa. En 1868, la restauración Meiji devolvió el poder político directo al trono. El joven emperador Meiji se convirtió en el símbolo de una nación que se lanzaba a una modernización frenética. Este cambio radical exigía un nuevo tipo de emperatriz, una que pudiera salir de la reclusión centenaria del Palacio de Kioto y presentarse ante el mundo. Esa mujer fue Ichijo Haruko, quien se convertiría en la emperatriz Shoken. A diferencia de sus predecesoras, su papel no se limitaría a los rituales internos y la procreación. Cuando la corte se trasladó a Tokio, la nueva capital, Shoken tuvo que abandonar las túnicas de 12 capas y la cara empolvada de la tradición imperial para adoptar corsés, vestidos y peinados occidentales. Fue una transformación cultural y personal de una magnitud inimaginable. Se convirtió en la primera consorte imperial en tener un papel público. Actuó como anfitriona de dignatarios extranjeros, visitó escuelas y fábricas y se convirtió en una defensora clave de la educación femenina y la caridad, ayudando a fundar la Cruz Roja japonesa. Sin embargo, detrás de esta fachada de modernidad persistía la antigua presión del deber. La emperatriz Shoken era estéril, una tragedia personal que en épocas anteriores la habría condenado al olvido. En la nueva era, la solución fue una mezcla de tradición y pragmatismo. El hijo del emperador Meiji, con una de sus concubinas, el futuro emperador Taisho, fue oficialmente adoptado por ella para asegurar la línea de sucesión. Shoken personificó así la dualidad de su era: una mujer que rompía con 1000 años de tradición para convertirse en el rostro femenino de un nuevo Japón, pero que aún estaba atada al deber primordial de su sangre. La restauración Meiji no solo transformó la política y la sociedad japonesa, sino también el rol de la mujer en el trono del crisantemo. En el centro de esta vorágine de cambio se encontraba la emperatriz Shoken, consorte del emperador Meiji. Nacida como Ichijo Masako, su ascenso como emperatriz
marcó un antes y un después. A diferencia de sus predecesoras, que vivían en un aislamiento casi absoluto, a Shoken se le asignó un papel público sin precedentes. Fue la primera emperatriz consorte de Japón en convertirse en una figura visible, una embajadora de la nueva era. Adoptó con elegancia la vestimenta occidental para las ceremonias oficiales, presentando al mundo la imagen de una monarquía que, sin abandonar sus raíces, abrazaba la modernidad. Su influencia trascendió el protocolo y la moda. Shoken se dedicó a causas benéficas y educativas, promoviendo la educación para las mujeres y jugando un papel fundamental en la fundación de la Sociedad de la Cruz Roja japonesa. Se convirtió en un símbolo de compasión y progreso. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección imperial, se escondía una tragedia personal que definiría el futuro de la dinastía. La emperatriz no podía tener hijos. En una monarquía donde la sucesión patrilineal era la piedra angular de su existencia, la infertilidad de la consorte principal creaba una crisis silenciosa, pero profunda. El deber de dar un heredero al trono recaería, por tanto, en otras mujeres del palacio. Un recordatorio de que el poder y el deber a menudo exigían sacrificios personales devastadores, incluso para la mujer más poderosa del imperio. La incapacidad de la emperatriz Shoken para concebir un heredero activó un antiguo y complejo mecanismo del protocolo imperial, el sistema de concubinas o sokushitsu. Aunque el emperador Meiji y la emperatriz Shoken mantenían una imagen pública de pareja monárquica moderna al estilo occidental, la realidad de la sucesión dependía de estas damas de la corte. La presión era inmensa, no solo para el emperador, sino para las mujeres seleccionadas para asegurar la continuidad de la línea de sangre más antigua del mundo. De entre estas damas fue Lady Naruko Yanagihara, quien cumplió con el deber supremo. En 1879 dio a luz a un hijo, Yoshihito, el futuro emperador Taisho. Sin embargo, el protocolo era estricto e impersonal. Inmediatamente después de su nacimiento, el príncipe fue separado de su madre biológica y, según la costumbre, fue adoptado oficialmente por la emperatriz Shoken. Para el mundo exterior y para los registros históricos, Yoshihito era el hijo de la emperatriz. Este acto resolvía la crisis de sucesión, pero a un coste humano incalculable. Lady Naruko solo podía ver a su hijo en contadas ocasiones y bajo estricta supervisión. La emperatriz Shoken, por su parte, asumió el rol de madre imperial de un niño que no era suyo, cumpliendo con su deber de criar al futuro emperador. Este sistema, aunque efectivo, exponía la cruda realidad del trono. Las mujeres eran instrumentos del linaje y sus sentimientos personales, ya fueran los de una madre biológica o los de una emperatriz sin hijos, quedaban subordinados al implacable deber de la corona. Décadas más tarde, el trono del crisantemo enfrentaría su mayor prueba, y en su corazón se encontraba la emperatriz Kojun, consorte del emperador Hirohito, conocido póstumamente como emperador Showa. Nacida como princesa Nagako de Kuni, su vida como emperatriz estuvo definida por la era más tumultuosa de la historia moderna de Japón: el ascenso del militarismo, la expansión imperial y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de Shoken, el rol de Kojun no era ser un rostro público de modernización, sino el ancla de la tradición y la estabilidad en un imperio que se dirigía hacia el abismo. Mientras el mundo exterior veía a su esposo como una deidad viviente en cuyo nombre se libraba una guerra total, Kojun gestionaba la vida dentro de los muros del palacio. Su deber era mantener la normalidad y el decoro imperial en medio del caos,
protegiendo a sus hijos, incluido el príncipe heredero Akihito, de las realidades de los bombardeos y la inminente derrota. Su vida era un acto de equilibrio constante entre el protocolo sagrado y la cruda realidad de la guerra. Encarnaba la resistencia silenciosa, la matriarca que debía asegurar que, sin importar el resultado del conflicto, la familia imperial y sus tradiciones perduraran. La presión psicológica debió ser inmensa. Ser la compañera de un hombre venerado como un dios por su pueblo y vilipendiado como un criminal de guerra por sus enemigos, todo mientras intentaba criar una familia bajo la sombra de la aniquilación. Ko-jun fue el pilar invisible que sostuvo a la monarquía durante sus horas más oscuras, preparándola para una transformación que nadie podría haber previsto. La rendición incondicional de Japón en 1945 no solo puso fin a la guerra, sino que destrozó los cimientos mismos del trono del crisantemo. La posterior declaración de humanidad del emperador Hirohito, en la que renunciaba a su estatus divino, fue un cataclismo para la institución imperial. En este nuevo y frágil Japón, la emperatriz Ko-jun enfrentó su desafío más grande: ayudar a transformar una monarquía de dioses en una familia de seres humanos. Su papel cambió drásticamente. De ser la matriarca de un linaje sagrado y recluido, tuvo que convertirse en la consorte de un monarca simbólico bajo una nueva constitución. Esto significaba salir de detrás de los muros del palacio y presentarse ante el pueblo japonés y el mundo de una manera completamente nueva. Las fotografías de la época muestran a la pareja imperial visitando fábricas y escuelas, vestidos con modestos trajes occidentales, un esfuerzo consciente por proyectar una imagen de cercanía y humildad. Para Ko-jun, una mujer educada en los más estrictos protocolos de la corte, esta transición debió ser profundamente difícil. Tuvo que aprender a navegar la atención de los medios, a sonreír para las cámaras y a interactuar con ciudadanos comunes, todo ello mientras preservaba la dignidad esencial de la corona. Su principal deber se convirtió en la gestión de la imagen pública de la familia y, crucialmente, en la educación del príncipe heredero, Akihito, para un rol que sus antepasados jamás habrían imaginado: el de un emperador del pueblo. La supervivencia del trono dependía de esta adaptación, y la emperatriz Ko-jun fue una figura central en asegurar que la dinastía más antigua del mundo encontrara su lugar en el Japón de la posguerra. La historia del Japón de la posguerra es una de transformación radical, y ningún cambio fue tan simbólico como el que ocurrió dentro de los muros del Palacio Imperial. En 1957, en una cancha de tenis en Karuizawa, el príncipe heredero Akihito conoció a Michiko Shoda. Ella no era una aristócrata de la antigua nobleza Kasoku. Era la hija de un industrial adinerado, una plebeya. Su romance, apodado el romance de la cancha de tenis, cautivó a una nación que anhelaba modernidad. Sin embargo, dentro de la agencia de la Casa Imperial, la Kunaicho, y entre los miembros más conservadores de la familia, la unión era impensable. Rompía más de 1500 años de tradición, donde las consortes imperiales provenían exclusivamente de un círculo cerrado de familias aristocráticas. La oposición fue feroz, liderada en silencio por la propia madre de Akihito, la emperatriz Ko-jun, quien veía en Michiko una mancha en el linaje divino. A pesar de la resistencia, el amor del príncipe y el abrumador apoyo público prevalecieron. Se casaron en 1959, pero la boda no fue el final de la lucha, sino el comienzo. Michiko se propuso modernizar la monarquía desde adentro. Su decisión más revolucionaria fue criar a sus propios hijos. Desafió siglos de protocolo
al rechazar la práctica de separar a los príncipes de sus padres para ser criados por nodrizas y chambelanes en residencias apartadas. Ella misma les preparaba el almuerzo, los llevaba a la escuela y les leía cuentos por la noche. Para el público, era un símbolo de una nueva era familiar. Para el palacio, cada uno de estos actos era una afrenta a la tradición sagrada. Y la presión sobre la joven princesa de la corona comenzaba a acumularse de manera insostenible. El cuento de hadas de la plebeya que se convirtió en princesa pronto reveló su lado oscuro. Para Michiko, el palacio imperial no era un hogar, sino una jaula dorada llena de críticas implacables. La agencia de la casa imperial y los cortesanos tradicionalistas examinaban cada uno de sus gestos, cada palabra, cada elección de vestuario. Fue criticada por ser demasiado franca, por su educación occidental, incluso por el tipo de bolso que llevaba. La presión era constante y asfixiante, exacerbada por la fría desaprobación de su suegra, la emperatriz Kojun. Este acoso sistemático, conocido en Japón como hijime, la llevó al límite. En 1963, apenas 4 años después de su boda, sufrió un colapso nervioso y se retiró de la vida pública durante meses. La presión para conformarse con un molde arcaico era inmensa. A pesar de su sufrimiento, continuó con sus deberes y su misión de criar a sus hijos con una cercanía sin precedentes, protegiéndolos del ambiente opresivo que ella misma padecía. Sin embargo, el peaje psicológico siguió cobrando su precio. La tragedia alcanzó su punto más dramático en 1993, ya como emperatriz. Tras una serie de artículos de prensa particularmente crueles y falsos, Michiko colapsó en su cumpleaños y perdió la capacidad de hablar. Durante casi 2 meses, solo pudo comunicarse por escrito. Esta afonía psicógena fue una manifestación física del dolor y el aislamiento que había soportado durante décadas. Su silencio se convirtió en el grito más elocuente contra la rigidez de una institución que castigaba a quien intentaba humanizarla. Fue la tragedia silenciosa de una emperatriz que dio voz a una nueva era, solo para que el sistema intentara arrebatársela. Una generación después de Michiko, la historia pareció repetirse, pero con un matiz aún más moderno y trágico. El nuevo príncipe heredero, Naruhito, se enamoró de otra mujer excepcional que no pertenecía a la nobleza, Masako Owada. Masako no era solo una plebeya, era el epítome de la nueva mujer japonesa. Educada en Harvard y Oxford, políglota y una diplomática brillante y prometedora en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, tenía una carrera internacional por delante. Cuando el príncipe Naruhito le propuso matrimonio, ella lo rechazó 2 veces, reacia a renunciar a su libertad y a su carrera por la vida reglamentada del palacio. Naruhito persistió durante años y finalmente la convenció con una promesa histórica. Puede que tengas temores y preocupaciones al unirte a la casa imperial, pero yo te protegeré durante toda mi vida. Masako aceptó y en 1993 la diplomática se convirtió en princesa de la corona. Sin embargo, la promesa del príncipe no pudo protegerla de las presiones del trono del crisantemo. De la noche a la mañana, su brillantez diplomática se volvió irrelevante. Su único propósito, a los ojos de la Kunaicho y la sociedad conservadora, era producir un heredero varón. La presión fue inmensa y humillante. Años de escrutinio público sobre su fertilidad culminaron en 2001 con el nacimiento de su hija, la princesa Aiko. Aunque fue un momento de gran alegría personal, para los tradicionalistas fue una crisis dinástica. Poco después, el palacio anunció que Masako sufría de un trastorno de adaptación.
un eufemismo para una profunda depresión que la mantuvo alejada de la vida pública durante más de una década. La princesa reacia se había convertido en la princesa triste, su potencial sacrificado en el altar del deber dinástico. Las vidas de Michiko y Masako exponen la paradoja central que enfrenta la monarquía más antigua del mundo. Una institución que ha dependido históricamente de las mujeres para asegurar su linaje, ahora se ve amenazada por sus propias reglas que las excluyen del poder supremo. La ley de la Casa Imperial de 1947, impuesta tras la Segunda Guerra Mundial, prohíbe explícitamente que las mujeres asciendan al trono del crisantemo. El nacimiento de la princesa Aiko, la única hija del ahora emperador Naruhito y la emperatriz Masako, desencadenó un intenso debate nacional. La opinión pública mostró un apoyo abrumador a la idea de reformar la ley para permitir que Aiko se convirtiera en emperatriz reinante, una práctica que, de hecho, existió en la historia antigua de Japón. El debate político estaba en su apogeo cuando, en 2006, la princesa Kiko, esposa del hermano menor del emperador, dio a luz a un hijo, el príncipe Hisahito. Fue el primer varón nacido en la familia imperial en 41 años. Su nacimiento silenció abruptamente las conversaciones sobre la reforma de la sucesión. El futuro de la dinastía, por ahora, descansa sobre los hombros de un solo joven. Sin embargo, la cuestión fundamental sigue sin resolverse. La familia imperial se está reduciendo, y las princesas que nacen en ella pierden su estatus y deben abandonar el palacio si se casan con un plebeyo. El futuro del trono del crisantemo está intrínsecamente ligado al futuro de sus mujeres. ¿Podrá la institución adaptarse para sobrevivir, reconociendo finalmente que la fortaleza de una emperatriz no reside solo en su capacidad de dar a luz a un heredero, sino en su propio derecho a gobernar? La respuesta a esta pregunta determinará el destino de una dinastía milenaria.